Bueno, bienvenidos de nuevo una vez más. Muchas gracias por estar ahí. Hoy os voy a presentar un estudio muy reciente que ha salido en este año 2024 y habla bueno, pues la capacidad que tenemos de mantener de forma sostenible unos umbrales que se determinan a través de un test umbral. Es decir, básicamente de lo que se trata es de lo siguiente. Podemos hacer un test de umbrales y podemos decir, bueno, pues mi zona de entrenamiento uno, mi zona de rodaje es 5,20. Bien, mi zona de umbral es 4,50. Bueno, el tema está no tanto en saber cuál es tu zona de umbral o cuál es tu zona de entrenamiento o cuál es tu zona de rodaje, sino durante cuánto tiempo puedes mantener ese ritmo, ¿bien? Antes de que llegue la fatiga. Es decir, básicamente lo más importante en atletas de resistencia es la sostenibilidad en el ritmo, la resistencia a esa fatiga. Vamos a explicarlo sobre el iPad. Primero vamos a ver unos conceptos claves, vamos a repasar conceptos claves y a partir de ahí os presento el estudio y vemos cuáles son las aplicaciones de este estudio, que creo que son muy interesantes. Vamos a ello. Pues entonces, como os comentaba, el tema es el siguiente. Claro, si nosotros tenemos aquí nuestra curva de lactato, es decir, cómo aumentan los niveles de lactato con la intensidad, sabemos que es de forma exponencial y a partir de aquí sacamos nuestras tres zonas de entrenamiento. Claro, podemos decir que, por ejemplo, en la zona uno pues un atleta puede tener un ritmo de, vamos a poner 5,30. En la zona 2 puede tener un ritmo, vamos a suponer 4,50. Y la zona 3 es un ritmo, por ejemplo, de 4,35. Claro, el tema, como comentaba, no es tanto en saber cuáles son las zonas, cuáles son los ritmos de entrenamiento, sino durante cuánto tiempo soy capaz de mantener ese ritmo. Por ejemplo, en atletas de resistencia, bueno, pues sabemos que la zona 2 aproximadamente corresponde con el ritmo de media maratón. Pero claro, no es lo mismo un atleta que sea capaz de mantener este ritmo de 4,50 en su maratón, perdón, en su media maratón durante un tiempo de 1 hora 15 minutos, que otro que sea capaz de mantenerla durante 1 hora 30 minutos. ¿Qué pasa? Este primer atleta, si solo es capaz de tener, es posible que ambos atletas, el atleta uno y el atleta 2, tengan el mismo umbral, pero uno de ellos es capaz de mantenerlo solo durante 1 hora 15 y el otro durante 1 hora 30. ¿Qué pasa? Que evidentemente el rendimiento en media maratón del atleta 2 será mejor que el rendimiento del atleta uno, porque es capaz de, a pesar de tener el mismo ritmo umbral, de mantener ese ritmo durante más tiempo. Esto es lo que se llama, bueno, en inglés durability o durabilidad, o podemos traducirlo a sostenibilidad en el ritmo. Con lo cual, es importante ya no saber solo cuál es tu zona de entrenamiento, cuál es tu ritmo de media maratón, sino de ser capaz realmente de mantener ese ritmo de media maratón. Lo mismo ocurre en la zona uno. Si un atleta tiene, ambos atletas, tanto uno como dos, tienen un ritmo de 5,30, pero a lo mejor es posible que el atleta uno sea capaz de mantener un ritmo de 5,30 durante 2 horas 30 minutos, mientras que el atleta 2 sea capaz de mantenerlo durante 3 horas 30 minutos. Claro, evidentemente, de nuevo, el rendimiento del atleta 2 será mayor a la del atleta uno. Luego, ya no es solo importante cuál es tu zona de entrenamiento, sino ser capaz de mantener ese ritmo durante tiempo, lo que es la durabilidad, durability, lo que es la sostenibilidad del ritmo. Lo mismo podría aplicar aquí en zona 3 para 10 kilómetros. Aquí sería para maratón y aquí para 10 kilómetros. Bueno, a raíz de esto, ¿qué pasa? Que habitualmente con el tiempo, durante un rodaje, no es lo mismo hacer un rodaje de 1 hora a 5,30 que hacer un rodaje preparando un maratón de 2 horas a 5,30. Con el tiempo,
de entrenamiento, ¿qué pasa? La curva se desplaza hacia la izquierda. Es decir, la zona 2 estaría aquí, hacia la izquierda, es decir, a un ritmo menor. Si este es el ritmo, se pone aquí ritmo o intensidad. Con el tiempo, la curva se desplaza hacia la izquierda, es decir, las zonas de entrenamiento son las zonas de ritmos en cada una de las tres zonas son a ritmo más lento, conforme aumenta el tiempo de rodaje, de controlado o de series. Esto es básicamente lo que nos viene a decir este artículo científico que os voy a compartir. Comparto en pantalla con vosotros. Es este, como veis, es un artículo, bueno, en una revista científica de alto impacto, importante, como es la European Journal of Applied Physiology. Es una revista de alto impacto. Como vemos, es publicada en el 2024, luego es muy reciente y el objetivo de este estudio era ver cómo cambia, cómo varía el power output, es decir, la capacidad para generar potencia en ciclistas durante un entrenamiento con el tiempo, durante un ejercicio prolongado. Y ven aquí, el resultado es que, vamos a ver aquí. Bueno, aquí el resultado básicamente es que el power output, es decir, el rendimiento, en el primer umbral, la primera zona de entrenamiento, es decir, justo cuando empieza a aumentar los niveles de lactato, eh, descienden a lo largo del tiempo de entrenamiento en esa misma sesión. Y este descenso no es un descenso lineal. Luego, esto es importante tenerlo en cuenta. Ya no solo tenerlo en cuenta, sino que además sería importante entrenarlo, ¿eh? Entonces, básicamente aquí las conclusiones son de este estudio es que eh, lo que hemos visto en el iPad, esa curva en donde nos determina las tres zonas de entrenamiento se desplaza hacia la izquierda, es decir, hay un descenso en el ritmo conforme aumenta el tiempo de la sesión. Y por lo tanto, esto soporta la idea de que, o la importancia de entrenar esta durabilidad, esta sostenibilidad en el ritmo, especialmente en atletas de resistencia. Y, eh, y un tercer aspecto muy importante a tener en cuenta, y es que estos datos están correlacionados con los índices de oxidación de grasas. Es decir, en cuanto que el individuo tiene menos capacidad o depende menos de la oxidación de grasas para generar esa energía en forma de ATP para la contracción muscular, eso implica en el descenso en el ritmo en cada una de las zonas y especialmente en esta primera zona de rodaje. Bien, en este primer, bueno, umbral ventilatorio. Este último aspecto es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque si nos está diciendo que está relacionado con la disminución en la capacidad de oxidar grasas, que tiene sentido, lo que realmente nos interesa sería entrenar este aspecto, entrenar esta capacidad de oxidación de grasas. Y de nuevo, especialmente para atletas de resistencia. Vamos a ver simplemente un par de diagramas que nos muestra aquí el artículo. Aquí vemos cómo la disminución de la capacidad para generar potencia a lo largo del tiempo de la sesión de entrenamiento y además es un descenso que no es lineal. Luego, efectivamente hay conforme aumentamos el tiempo de la sesión a este ritmo de primer umbral ventilatorio, cuando aquí llama VT1 es primer umbral ventilatorio, es decir, esa zona 1, bueno, pues que hay un descenso con el tiempo. De nuevo, esto si lo equiparamos a un entrenamiento, por ejemplo, un atleta que puede hacer de 2 horas de rodaje, claro,
si su zona de entrenamiento, una vez más, es 5:30, no tiene nada que ver las sensaciones, y ya no solo las sensaciones, sino a nivel fisiológico, esos 5:30 en el metabolismo fisiológico, esos 5:30 en la primera hora que en la última media hora de ese entrenamiento. ¿Por qué? Porque básicamente aquí lo que nos dice este estudio es que hay un descenso de la capacidad oxidativa de grasas, es decir, entran en juego otros substratos que no están tan relacionados con esa sostenibilidad en el tiempo, con la capacidad de mantener un ritmo durante largo tiempo. Bueno, aquí nos indica más diagramas. A ver, quizá aquí hay, bueno, aquí de nuevo las conclusiones son que, aquí lo tenemos, que bueno, pues que hay un descenso no lineal en la capacidad para generar potencia en estos ciclistas en una intensidad de moderada a intensa durante un ejercicio prolongado. Eh, esta esta disminución está relacionada con básicamente el rendimiento, porque si somos menos capaces de mantener ese tiempo, ese ritmo durante un tiempo, va a disminuir nuestro rendimiento en esa competición, es lo que hablábamos, ¿no? Si dos individuos y dos atletas tienen el mismo umbral, pero uno es capaz de mantenerlo durante más tiempo que el otro, evidentemente el que sea capaz de mantenerlo durante más tiempo obtendrá un mayor rendimiento. Y muy importante este último factor, ¿eh? Bueno, es una hipótesis que tenían estos autores, y es que este descenso en la durabilidad, en la sostenibilidad en el ritmo, está asociado con, bueno, pues esta disminución en la capacidad de oxidar grasas. Muy importante este último factor. Vamos a volver al iPad y vamos a hacer una interpretación, vamos a ir más allá, sobre todo de cómo podemos aplicar estos datos que, bueno, que tienen sentido, que hasta cierto punto nos sorprenden, pero cómo los podemos aplicar a nuestro entrenamiento. Vamos allá. De nuevo vamos aquí al iPad y claro, si vemos que con un entrenamiento de un tiempo prolongado en las últimas fases de ese entrenamiento, de esa sesión, la curva se desplaza hacia la izquierda, es decir, pasamos de la curva en blanco a la curva en rojo. En definitiva, nuestras zonas de entrenamiento se desplazan hacia la izquierda, y especialmente en esta zona 1, que es tan importante para, sobre todo, distancias como el maratón. Y este descenso o esta disminución en la durabilidad, en la sostenibilidad, está asociada, como dice el artículo, en cambios en la capacidad de oxidación. Cuando digo oxidación, es la utilización de grasas como fuente energética. En la oxidación de grasas, realmente lo que tenemos que hacer es potenciar esta capacidad oxidativa, esta capacidad que tiene la célula muscular para utilizar las grasas como fuente energética, de manera que podremos aumentar o mejorar esa durabilidad, esa durability o esa sostenibilidad en el ritmo. Entonces, una vez más, aquí la importancia de trabajar la zona 1. Y una vez más, estos datos, este estudio soporta, potencia lo que siempre decimos, que es muy importante regular los ritmos. ¿Por qué? Si vamos a imaginar que estamos preparando un maratón y uno de los entrenamientos clave, no es el único, pero uno clave es pues el típico rodaje de 2 horas, ¿no? En las semanas previas al maratón. Claro, esas 2 horas, uno de los grandes errores, 2 horas. Uno de los grandes errores de hacer este rodaje a 2 horas es que habitualmente los corredores hacen el rodaje a ritmo, pretenden llevar estas 2 horas a ritmo de maratón. Si lo hacemos a ritmo de maratón, ya estamos, ya no tanto trabajando esta zona 1, sino más a la zona 2. Es decir, pensamos que haciendo el ritmo más rápido estas 2 horas, la eficiencia de ese entrenamiento va a ser mejor. Sin embargo, este estudio lo que nos dice es que esta disminución en la sostenibilidad, en la durability, en la durabilidad de poder mantener esa zona de entrenamiento con el tiempo, depende, en gran medida está muy correlacionado con
la capacidad oxidativa de grasas. Y las grasas se utilizan como fuente energética no tanto en zona 2 sino más bien en zona 1. Y en zona 1, pero siempre recordando que con el tiempo la curva se desplaza hacia la izquierda. Es decir, que imaginad que este es uno de los, una vez más, uno de las luchas que tengo con mis corredores, ¿no? Claro, les pongo ritmo de rodaje 5:30, ¿no? Pero si voy bien a 5:15, sí, vas bien a 5:15 en un rodaje de media hora, pero si ese rodaje es de 2 horas, de hora y media, de 2 horas y 15 minutos, estos 5:15 o estos 5:30, como hay un desplazamiento de la curva hacia la izquierda como consecuencia de esa fatiga dentro de la misma sesión, porque hay por esa disminución en la sostenibilidad, en la durabilidad de mantener ese ritmo. Claro, los umbrales cambian en una sesión de 2 horas. Es decir, hay un desplazamiento hacia la izquierda. Luego, si cambian, tenemos que reducir ritmos, porque si intentamos mantener un ritmo de rodaje que hacemos habitualmente de 30 minutos, pues en un entrenamiento de 2 horas o 2 horas y cuarto enfocado en maratón, es muy probable que al final de las 2 horas, debido a la fatiga, estemos más cerca casi de la zona 2 que de la zona 1. Bueno, el mensaje de esto es que es muy importante regular los ritmos, ¿eh? Y no pensar que el hacer el ir más rápido va a ser más eficiente, sino todo lo contrario. Es muy importante potenciar esta zona 1, lo que habitualmente ahora en las redes sociales se llama zona 2. Bien, pero siempre teniendo en cuenta que, claro, no es la panacea, no es solo hacer rodajes, evidentemente, hay que hacer otros entrenamientos que potencien todo el mecanismo, toda la actividad metabólica de la célula muscular para que nos dé el máximo rendimiento. Bueno, muchas gracias, espero que os haya gustado. Creo que es un artículo muy interesante que potencia todos los conceptos que vamos viendo en el canal y que potencia que lo realmente importante en el entrenamiento no es tanto el hacer intensidad, sino el regular esa intensidad. Gracias, os agradecería enormemente que dierais el like y por supuesto que os suscribierais al canal. Es la mejor manera de agradecer todo el trabajo que hago con vosotros. Gracias y